Viaje al centro de la Tierra, parte 6, capítulo 11. Al atardecer, di un corto paseo por las orillas de Reykjavik y volví temprano a acostarme en mi cama de grandes tablas donde dormí con profundo sueño. Cuando me desperté, oí a mi tío que hablaba con la mayor locuacidad en la sala vecina. Me levanté en el acto y me apresuré a reunirme con él. Hablaba en danés con un hombre de elevada estatura y bien plantado. Aquel gran mocetón debía tener una fuerza poco común. Sus ojos horadados en una cabeza muy grande y bastante ingenua me parecieron inteligentes. Eran de un azul soñador, unos cabellos largos que habrían pasado por pelirrojos incluso en Inglaterra caían sobre sus atléticos hombros. Aquel indígena tenía movimientos ágiles, pero movía poco los brazos, como hombre que ignoraba o despreciaba el lenguaje de los gestos. Todo revelaba en él un temperamento de calma perfecta, no indolente, sino tranquilo. Daba la impresión de no pedir nada a nadie, de trabajar a su conveniencia, y de que su filosofía no podía ser ni sorprendida ni perturbada por nada en este mundo. Descubrí los matices de ese carácter en la forma en la que el islandés escuchó la verborrea apasionada de su interlocutor. Permanecía con los brazos cruzados, inmóvil ante los abundantes gestos de mi tío. Para negar su cabeza, se movía de izquierda a derecha, para afirmar, se inclinaba, y lo hacía tan ligeramente que apenas si se alteraban sus largos cabellos. Era la economía del movimiento llevada hasta la avaricia. Desde luego, viendo a aquel hombre jamás se hubiera adivinado su profesión de cazador, pues si bien era seguro que no espantaría a las piezas, ¿cómo se le arreglaría para atraparlas? Todo quedó explicado cuando el señor Frickenson me informó de que aquel tranquilo personaje no era más que un cazador de Sdeiser, patos cuyo plumaje constituye la mayor riqueza de la isla. En efecto, ese plumaje se llama edredón y no se necesita mucha agilidad para cogerlo. En los primeros días del verano, la hembra de Leider, una hermosa especie de pato, construye su nido entre las rocas del fiordos, que bordean toda la costa. Construido el nido, la alfombra con finas plumas que se arranca del vientre. Inmediatamente llega el cazador, o mejor dicho, el negociante. Coge el nido y la hembra tiene que comenzar de nuevo su trabajo. Esta operación dura hasta que está completamente desplumada. Entonces le toca al macho, pero como el plumaje duro y grosero de este último no tiene ningún valor comercial, el cazador no se toma la molestia de quitarle la cama de su pollada. De manera que concluye el nido, la hembra pone sus huevos, los pequeños nacen, y al año siguiente comienza otra vez la recolección del edredón. Y como el Leider no escoge las rocas escarpadas para construir en ellas su nido, sino más bien las peñas suaves y planas que se adentran en el mar, el cazador irlandés podría ejercer su oficio sin agitación. Era un granjero que no tenía que sembrar ni cegar su cosecha, solo recogerla. Aquel personaje grave, flemático y silencioso se llamaba Hans y venía por recomendación del señor Frickenson. Era nuestro futuro guía. Sus modales contrastaban singularmente con los de mi tío. Sin embargo, se entendieron sin problemas. Ni uno ni otro repararon en el precio, dispuesto el uno a aceptar lo que le ofrecieran y el otro a dar lo que le hubiera pedido. Jamás hubo trato alguno más fácil de concluir. Y de lo pactado, resultó que Hans se comprometía a conducirnos a la aldea de Stapi, situada en la costa meridional de la península de los Sneffels, al pie del mismo volcán. La distancia por tierra era de unos 22 millas, recorrido que debía hacerse en 2 días, en opinión de mi tío. Pero cuando supo que se trataba de millas danesas, de 24.000 pies, tuvo que modificar sus cuentas y, vista la insuficiencia de los caminos, calcular 7 u 8 días de marcha. Debían ponerse a su disposición 4 caballos, 2 para llevarnos a él y a mí, y otros 2 destinados a nuestro equipaje. Hans iría a pie, según su costumbre, conocía perfectamente aquella parte de la costa y prometió avanzar por el camino más corto. Su compromiso con mi tío no expiraba a nuestra llegada a Stapi, permanecería a su servicio durante todo el tiempo necesario para sus excursiones científicas al precio de 3 riksdales por semana. Pero se pactó expresamente que esa suma le sería entregada al guía todos los sábados por la noche, condición sine qua non de su trato. Se fijó la partida para el 16 de junio. Mi tío quiso entregar al cazador una señal
con garantía del trato, pero éste se negó con una palabra. Efter, dijo. Después, tradujo el profesor para contribuir a mi educación. Una vez concluido el trato, Hans se retiró inmediatamente. Un buen tipo, exclamó mi tío, pero no sospecha el maravilloso papel que el destino le reserva. Entonces nos acompaña hasta... Sí, Axel, hasta el centro de la Tierra. Todavía quedaban 48 horas. Muy a mi pesar, hube de emplearlas en nuestros preparativos. Toda nuestra inteligencia fue empleada en disponer cada objeto de la forma más adecuada, los instrumentos en un sitio, las armas en otro, las herramientas en este paquete, los víveres en aquel. En total, 4 grupos. Los instrumentos comprendían: primero, un termómetro centrigado de Eigel, graduado hasta 150 grados, lo cual me parecía demasiado o insuficiente, según su destino. Demasiado si el calor ambiental debía subir hasta esos grados, en cuyo caso nosotros ya nos habríamos cocido antes. Insuficiente si se trataba de medir la temperatura de manantiales o cualquier otro material en fusión. Segundo, un barómetro de aire comprimido, dispuesto de tal forma que indicara presiones superiores a la de la atmósfera al nivel del océano. En efecto, el barómetro corriente no hubiera bastado, porque la presión atmosférica debía aumentar proporcionalmente a nuestro deceso bajo la superficie de la Tierra. Tercero, un cronómetro de Weissmann's hijo, de Ginebra, perfectamente ajustado con el meridiano de Hamburgo. Cuarto, 2 brújulas de inclinación y declinación. Quinto, un anteojo de visión nocturna. Sexto, 2 aparatos de Röntgengerät, que por medio de una corriente eléctrica daban luz portátil, segura y poco engorrosa. Las armas consistían en 2 carabinas de Purlet Moriseo y 2 revólveres Colt. ¿Por qué armas? Supongo que no teníamos que temer el encuentro con salvajes ni bestias feroces, pero mi tío parecía necesitar su arsenal tanto como sus instrumentos. Sobre todo, una notable cantidad de algodón de pólvora inalterable a la humedad, cuya fuerza expansiva es muy superior a la de los explosivos corrientes. Las herramientas comprendían 2 picos, 2 piquetas, una escala de seda, 3 bastones con la contera de hierro, un hacha, un martillo, una docena de cuñas y escarpinas de hierro y largas cuerdas de nudo. Todo aquello formaba un gran bulto, porque la escala media 300 pies de longitud. Por último, estaban las provisiones. Aunque el paquete no era muy grueso, sí resultaba tranquilizador, porque yo sabía que en carne concentrada y galletas había víveres para 6 meses. La ginebra constituía todas las provisiones líquidas, nada de agua, pero teníamos cantimploras, y mi tío contaba con las manantiales para llenarlas. Las objeciones que yo había hecho sobre su calidad, su temperatura e incluso sobre su ausencia no habían tenido éxito. Para completar la enumeración exacta de nuestros artículos de viaje, anotaré un botiquín portátil contenido de tijeras de punta roma, tablillas para fracturas, una pieza de cinta de hilo crudo, vendas y compresas, esparadrapo, una lanceta para sangrías, cosas todas horrorosas, además una serie de frascos conteniendo dextrina, alcohol para las heridas, acetato de plomo líquido, éter, vinagre y amoníaco, drogas todas de empleo poco tranquilizador. Por último, las materias necesarias para los aparatos de Röntgengerät. Mi tío no había echado en el olvido la provisión de tabaco, pólvora para la escopeta y yesca, ni tampoco un cinturón de cuero que llevaba alrededor de la cintura, y donde había una buena cantidad de monedas de oro y plata y dinero en papel. En el paquete de herramientas había buenos zapatos impermeabilizados, con una capa de alquitrán y de goma elástica. Así vestidos, calzados y equipados, no hay ninguna razón para no ir lejos, me dijo mi tío. La jornada del 14 se empleó íntegra en disponer todos estos objetos. Por la noche cenamos en casa del barón Treip, en compañía del alcalde de Reykjavik y del doctor Hjart Kallin, el médico más importante del país. El señor Frickenson no se hallaba entre los invitados. Más tarde supe que el gobernador y él estaban enfrentados por unas cuestiones administrativas y que no se trataban, de manera que no tuve posibilidad de comprender ni una sola palabra de lo que se dijo durante aquella cena semioficial.
Solo observé que mi tío habló todo el tiempo. Al día siguiente, 15, se concluyó los preparativos. Nuestro anfitrión dio una gran alegría al profesor entregándole un mapa de Islandia incomparablemente más perfecto que el de Henderson, el mapa del señor Olaf Nicolas Olsen, a escala de 1/480.000, publicado por la Sociedad Literaria Islandesa, según los trabajos geodésicos del señor Eshel Frisak y el trazado topográfico del señor Bergholm Gunnarson. Eran un documento preciso para un mineralogista. Pasamos la última velada en íntima conversación con el señor Frickenson, hacia el que yo sentía una viva simpatía. Luego sucedió a la conversación un sueño bastante agitado, al menos por lo que a mí se refiere. A las 5 de la mañana me despertó el relincho de 4 caballos que piafaban bajo mi ventana. Me vestí apresuradamente y bajé a la calle. Allí, Hans acababa de cargar nuestro equipaje sin moverse, por decir así. Sin embargo, trabajaba con una destreza poco común. Mi tío era más ruidoso que efectivo, y el guía parecía preocuparse muy poco de sus recomendaciones. Todo quedó terminado a las 6. El señor Frickenson nos estrechó la mano. Mi tío le agradeció en islandés de todo corazón su benévola hospitalidad. En cuanto a mí, esbocé un saludo cordial en mi mejor latín. Montamos a continuación en nuestros caballos, y el señor Frickenson me lanzó en su último adiós este verso de Virgilio que parecía hecho para nosotros, viajeros inseguros del camino. Et quodcunque via dederit fortuna sequamur. Habíamos partido con cielo cubierto, pero estable, ni fatigosos calores que temer, ni lluvias desastrosas, un tiempo de turistas. El placer de correr a caballo por un país desconocido me indujo a aceptar con buen ánimo el principio de la empresa. Me hallaba completamente entregado a la felicidad del excursionista. Hecha de esos deseos de libertad, comenzaba a adaptarme a la situación. Además, me decía, ¿qué arriesgo? Viajar por el país más curioso, escalar una montaña muy notable, en el peor de los casos, bajar al fondo de un cráter apagado. Es evidente que el tal Sagnussen no hizo otra cosa. En cuanto a la existencia de una galería que lleve al centro del globo, pura imaginación, absoluta imposibilidad. Por tanto, tenemos lo que ya de bueno en esta expedición y sin titubeos. Cuando hube concluido este razonamiento, ya habíamos abandonado Reykjavik. Hans iba a cabeza con paso rápido, igual y continuo. Le seguían los 2 caballos cargados con nuestro equipaje, sin que fuera necesario dirigirlos. Mi tío y yo íbamos detrás, sin hacer realmente un papel demasiado malo sobre nuestra pequeña pero vigorosas monturas. Islandia es una de las mayores islas de Europa. Mide 1.400 millas de superficie y solo cuenta con 60.000 habitantes. Los geógrafos le han dividido en 4 partes y nosotros teníamos que atravesar casi oblicuamente lo que lleva el nombre de Tierra del Cuarto del Sureste. Al dejar Reykjavik, Hans había tomado inmediatamente la orilla del mar. Cruzábamos ralos pastizales que a duras penas conseguían ser verdes. Lo predominante era el amarillo. Las cimas rugosas de las masas traquíticas se difuminaban en el horizonte entre las brumas del este. Por momentos, algunas placas de nieve, concentrando la luz difusa, centellaban sobre las laderas de cimas lejanas. Algunos picos, que se erguían más audaces, agujereaban las nubes grises y reaparecían por encima de los vapores movedizos semejantes a escollos que emergían en pleno cielo. A menudo, esas cadenas de rocas áridas formaban una punta que se adentraba hacia el mar y salpicaban los pastos, pero siempre quedaba sitio suficiente para pasear. Además, nuestros caballos elegían por instinto los lugares propicios sin amoninar nunca el paso. Mi tío no tenía siquiera el consuelo de excitar a su montura con la voz o el látigo. No le estaba permitido ser impaciente. Yo no podía sino sonreír al verle tan grande sobre su pequeño caballo, y como sus largas piernas rozaban el suelo, parecía un centauro de 6 pies. Buen animal, decía. Axel,
Ya verás cómo ningún animal gana en inteligencia al caballo islandés. Nieves, tempestades, caminos impracticables, rocas, glaciares, nada le detiene. Es valiente, sobrio, seguro, jamás da un paso en falso, nunca se espanta. Que se presente algún río o algún fiordo que atravesar, y se presentará sin duda, y lo verás arrojarse al agua sin vacilaciones, como un anfibio, y ganar las orillas opuestas. Pero no los hostiguemos, dejémoslos actuar, y un día con otro haremos nuestras 10 leguas diarias. Nosotros, por supuesto, respondí, pero ¿y el guía? No me preocupa, esas gentes caminan sin darse cuenta. Este se mueve tan poco que apenas debe fatigarse. Además, llegado el caso, le cederé mi montura. Pronto me darán calambres si no hago algo de ejercicio. Los brazos van bien, pero hay que cuidar las piernas. Mientras tanto, avanzábamos con paso rápido. El país estaba ya casi completamente desierto. Aquí y allá una granja aislada, algún boer solitario construido de madera de tierra o con un trozo de lava aparecía como un mendigo a orillas de un camino abandonado. Aquellas chozas que se veían abajo parecían implorar la caridad de los que pasaban, y por poco más se les hubiera dado limosna. En ese país las rutas, los senderos, incluso faltaban por completo, y la vegetación, por lenta que creciese, había borrado rápidamente el paso de los raros viajeros. Sin embargo, aquella parte de la provincia, situada a 2 pasos tan solo de su capital, figuraba entre las partes habitadas y cultivadas de Islandia. ¿Cómo eran entonces las comarcas más despobladas que este desierto? Franqueaba media milla, aún no había encontrado ni un granjero a la puerta de su choza, ni un pastor salvaje apacentando su rebaño menos salvaje que él, solo algunas vacas y corderos abandonados. ¿Cómo serían, pues, las regiones convulsionadas, alteradas por los fenómenos eruptivos nacidos de explosiones volcánicas y de conmociones subterráneas? Deberíamos conocerlas más tarde, pero consultando el mapa de Olsen vi que las evitábamos bordeando el sinuoso límite de la orilla. En efecto, el gran movimiento plutónico se ha concentrado sobre todo en el interior de la isla. Allí las capas horizontales de rocas superpuestas llamadas traps en lengua escandinava, las bandas traquíticas, las erupciones de basalto de Toas, de todos los conglomerados volcánicos, los corrientes de lava y de pórfiro en fusión han hecho un país de horror sobrenatural. No podía sospechar yo el espectáculo que nos esperaba en la península del Sneffels, donde esos estragos de una naturaleza fogosa forman un formidable caos. 2 horas después de haber abandonado Reykjavik, llegamos al burgo de Gufunes, llamado Oaðkirkja, o iglesia principal. No ofrecía nada notable. Se trataba de algunas casas tan solo. En Alemania apenas habría sido suficiente para parecer un caserío. Hans se detuvo allí media hora, compartió nuestro frugal almuerzo, respondió con un sí o un no a las preguntas de mi tío sobre la naturaleza del camino, y cuando se le preguntó en qué lugar esperaba pasar la noche, solo dijo Gardar. Consulté el mapa para saber qué era Gardar. Vi un villorrio de ese nombre a orillas del Balford, a 4 millas de Reykjavik. Se lo mostré a mi tío. ¿Solo 4 millas? Dijo. 4 millas de las 22. Vaya paseo. Quiso hacer una observación al guía, que sin responderle volvió a ocupar su puesto delante de los caballos y se puso de nuevo en marcha. 3 horas más tarde, siempre hollado al césped descolorido de los pastizales, tuvimos que contonear el Collajor, vuelta más fácil y menos larga que una travesía de ese golfo. Pronto nos encontramos en un Pengastor, lugar de jurisdicción comunal, llamado Ejulberg, cuyo campanario hubiera dado las 12 si la iglesia islandesa fuera lo bastante rica para poseer un reloj. Pero se parecen mucho a sus feligreses, que no tienen relojes y que se conforman sin ellos. Allí descansaron los caballos. Luego avanzamos por una orilla encerrada entre una cadena de colinas y el mar. Nos llevaron de un tirón al Oaðkirkja de Brantar y 1 milla más adelante a Sauber, Agnesia, iglesia ajena situada en la orilla meridional del Balford. Era entonces las 4 de la tarde.
habíamos recorrido 4 millas. En aquel lugar, el fiordo tenía una anchura de media milla por lo menos. Las olas se estrellaban con estruendo sobre las rocas puntiagudas. Aquel golfo se estrechaba entre murallas de peña, especies de acantilado corto, a pico de una altura de 3000 pies y notable por las capas oscuras que separaban lechos de toba de una matriz rojizo. Sea cual fuere la inteligencia de nuestros caballos, no aguardaba yo nada bueno de la travesía de un verdadero brazo de mar realizaba lomos de cuadrúpedos. Si son inteligentes, dije, no tratarán de pasar. En cualquier caso, ya me encargaré yo de ser inteligente por ellos. Pero mi tío no quería escapar. Espolió a los dos hacia la orilla. Su montura llegó a olfatear la última ondulación de las olas y se detuvo. Mi tío, que tenía un instinto propio, lo espolió más, nueva negativa del animal, que movió la cabeza. Entonces se sucedieron juramentos y latigazos, por lado y lado, y por otros coces del animal, que comenzó a desmontar a su jinete. Por fin, el pequeño caballo, doblando las corvas, se separó de las piernas del profesor y lo dejó plantado de pie sobre 2 piedras de la orilla, como el coloso de Rodas. ¡Ah, maldito animal! Gritó el jinete, súbitamente transformado en peatón y avergonzado como un oficial de caballería que pasara soldado de infantería. Farja, dijo el guía tocándole el hombro. ¿Qué? ¿Una barca? Ver, respondió Hans señalando un barco. Sí, exclamé yo, hay una barca. Eso había que haberle dicho. En marcha entonces. Tit-bat-ten, continuó el guía. ¿Qué dice? Dice marea, respondió mi tío, traduciéndome las palabras danesas. Sin duda, hay que esperar la marea. ¿For vida? Preguntó mi tío. Ja, respondió Hans. Mi tío daba patadas en el suelo mientras los caballos se dirigían hacia la barca. Comprendí perfectamente la necesidad de esperar cierto instante de la marea para emprender la travesía del fiordo, el momento en el que el mar, llegado a su máxima altura, se calmara. Entonces el flujo y el reflujo no tienen ninguna acción sensible, y la barca no corre el peligro de ser arrastrada ni al fondo del golfo ni al medio del océano. El instante favorable no llegó hasta las 6 de la tarde. Mi tío, yo, el guía, 2 barqueros y 4 caballos nos instalamos en una especie de barca plana bastante frágil, habituada como estaban los barcos de vapor de Elba. Los remos de los bateleros me parecieron un triste ingenio mecánico. Necesitamos más de 1 hora para atravesar el fiordo, pero finalmente hicimos el pasaje sin ningún percance. Media hora después llegamos al Oalkirhat de Gardar. Bueno amigos, ya así llegamos al final de la parte 6 de Viaje al Centro de la Tierra. Recuerden que en pocos días subiré una nueva parte para que estén súper pendientes. Y si este video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.